Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 29. El verdadero Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Oseas 11, 1 al 2. Entonces, coloquemos en las manos del Señor este tiempo que nos regala. Padre del cielo, muchas gracias por concedernos la oportunidad en esta apacible madrugada de reunirnos con un propósito claro, y es escuchar tu preciosa voz a través de las Sagradas Escrituras y por medio de ellas deleitarnos en conocerte un poco más y deleitarnos en entender un poco más de tu grandeza y de la grandeza de tu amor. Gracias por hablarnos y gracias por, a través de tu espíritu eres tú quien tiene el poder para sensibilizar y disponer nuestros corazones de tal forma que esta palabra sea como una semilla que en terreno fértil produce fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pedimos pues que este tiempo sea de provecho para cada uno de quienes traigas a este escenario. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a proceder con la lectura del pasaje para hoy. Estamos en el libro de Oseas y me voy a permitir leer de dos versiones diferentes los versículos del 1 al 5. Ahora, el pasaje propuesto inicialmente para hoy son los dos primeros versículos. Allí voy a quizás centrar la mayoría de los comentarios, pero definitivamente la idea queda mucho más clara si leemos al menos hasta el versículo 5. Entonces, bien, voy a leer de la versión Reina Valera en primera instancia. Dice la palabra de Dios: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Bien, este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Bien, hermanos, entonces tenemos este pasaje hacia el final del libro de Oseas, uno de los profetas que el Señor utilizó para instruir, más específicamente en buena medida para advertir a su pueblo acerca de el terrible peligro en el cual se encontraban
por causa de su obstinación delante del Señor. El libro de Oseas es particularmente célebre por la forma en que Dios utiliza una analogía, una metáfora de familia para expresar lo que Él siente con respecto a la actitud de su pueblo. En la inmensa mayoría del libro de Oseas, eh, Dios le pide a este hombre, a este profeta, a este siervo suyo, que tome por esposa a una mujer que es infiel, a una mujer que es adúltera. Y de la misma manera en que Oseas está dispuesto a expresar su amor a pesar de la conducta reprobable de esta mujer y a perdonarla, de la misma manera Dios se muestra como un Dios generoso que ha extendido su mano a Israel, ha decidido amar a Israel. Israel tiene un corazón infiel delante de Dios, pero aún así el amor de Dios es sublime, de alguna forma incomprensible para el hombre, y está dispuesto a perdonarlo. No obstante, también es parte del propósito del profeta dejarle claro al pueblo de Dios que el pecado de este pueblo rebelde no iba a permanecer impune. Dios iba a permanecer generoso y compasivo, pero el pecado de Israel no iba a permanecer sin pecado. Y para seguir intensificando estas metáforas con las cuales Dios le expresa a su pueblo, por un lado su amor y por otro lado lo grave del pecado de parte del pueblo de Israel delante de un Dios tan amoroso, toma la analogía y la lleva a otro nivel, y es allí donde están las palabras con las cuales empieza el versículo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esta es la primera cosa en la cual queremos hacer énfasis el día de hoy, la manera en la cual Dios se muestra utilizando diferentes figuras e imágenes que son muy sencillas de entender para el ser humano, como un Dios cercano, como un Dios abundante en compasión y misericordia. Dios está utilizando ahora la figura de un padre con respecto a un hijo. Dios está hablando de que Israel puede ser entendido como el Hijo de Dios en aquel momento histórico en el cual el profeta está hablando del pueblo de Israel, y como de la manera en que un padre cuida a su hijo, de la manera en que un padre protege a su hijo, de la manera en que un padre vela por el bienestar de su hijo, de esa manera Dios fielmente, a pesar de la infidelidad de Israel, tenía cuidado de Israel. Un referente recurrente en las escrituras para expresar de manera muy clara cómo Dios tenía cuidado del pueblo de Israel fue la historia del Éxodo. Entonces nosotros vemos aquí en este versículo una alusión directa a lo que Dios hizo con mano poderosa a favor de Israel cuando ellos estaban esclavizados en Egipto. Ellos eran un pueblo que no tenía esperanza porque no tenían la fuerza suficiente para librarse por ellos mismos del yugo opresor de los egipcios, de sus esclavizadores, de sus opresores. Pero Dios, que es pleno en amor y pleno en poder, sacó de Egipto a su hijo, siendo su hijo entonces el pueblo de Israel, según las palabras del profeta. Cuando todos nosotros somos trasladados a la imagen del Éxodo, a un pueblo oprimido, esclavizado, desesperanzado, y a un Dios que se acuerda de su pueblo y lo saca con mano poderosa, pues sin duda nosotros estamos ante una imagen alentadora. Todo creyente encuentra gran aliento y gran sustento cuando recuerda que Dios tiene poder para sostener a sus hijos, para mostrar misericordia a favor de sus hijos, aún en medio de las circunstancias más oscuras, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Las circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo Egipto eran unas circunstancias muy dolorosas, pero aún en medio de esas circunstancias, Dios era más grande que sus problemas y los pudo sacar de esa situación y los hizo un pueblo libre y les concedió una tierra donde habitar, aunque no era una tierra, primero, que merecían, y segundo, no era una tierra que ellos podían tomar en sus propias fuerzas, pero aún así Dios con gran poder les concedió la tierra prometida. Entonces, para el pueblo de Israel
había suficientes antecedentes impresionantes de cómo Dios era fiel y cómo Dios era poderoso y mostraba ese poder a favor de su pueblo, al cual trataba como un hijo. De hecho, allí en el versículo 3, repito, leímos hasta el versículo 5, extendimos un poco nuestra lectura para tener más claro el contexto del pasaje. Dios se muestra como un padre que le está enseñando a caminar a su hijo. Eso es una imagen muy tierna en medio de una sociedad donde la cantidad de situaciones en las cuales padres no responden por sus hijos, padres abandonan a sus hijos, padres son absolutamente desconsiderados y detractores del perfecto diseño de Dios respecto a la paternidad. Dios nos muestra un cuadro supremamente tierno, un padre enseñando a caminar a su hijo, un padre ayudando a su hijo cuando da sus primeros pasos, que es vulnerable a caerse, a golpearse, a lastimarse, y su padre está allí acompañándolo. Ese es el grado de cuidado y de ternura con el cual el Señor protegió al pueblo de Israel en muchísimas circunstancias, en medio de muchísimas situaciones allí en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios es un Dios cercano, sin duda. Dios es un Dios amoroso. Dios, el creador de los cielos y la tierra, asombrosamente grandioso, es un Dios que tiene cuidado del ser humano. Es un Dios que se muestra para aquellos a los cuales ha ofrecido su bondad como un padre tierno que protege a sus hijos. Eso es definitivamente algo con lo cual nosotros podemos llenar nuestro corazón de alegría. El Dios que adoramos, el Dios al cual nos acercamos por el llamado del Espíritu de Dios y el Dios que encontramos en las Escrituras, a pesar de que es un Dios para el cual nuestros adjetivos son siempre insuficientes, es el dueño y señor de la creación entera, es como un padre con sus hijos, pero como un buen padre, como el padre perfecto que tiene cuidado fiel de sus hijos. No es poca cosa lo que estamos diciendo aquí en esta porción de las Escrituras. Sabemos que una de las imágenes más poderosas que Dios utiliza para expresar su amor y su cuidado es la figura de un padre con respecto a un hijo. Y Dios entonces en este pasaje de Oseas está trayendo a nuestra mente esta poderosa analogía. Dios para su pueblo fue y es como lo es un padre perfecto para con su hijo, y lo protege en medio de las circunstancias en las cuales su hijo está en vulnerabilidad. Pero esto se vuelve aún más llamativo e impactante cuando el versículo 2 nos muestra cuál era el carácter de este hijo delante de este padre amoroso. Dice, cuanto yo más los llamaba, el versículo 2, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces, esto es un contraste que se presenta en las Escrituras repetidas veces. No hay palabras para describir el amor y la compasión del Señor, la generosidad con la cual Dios se presenta ante su pueblo. Y de la misma manera también es difícil encontrar palabras para describir la rebeldía del pueblo de Dios, la rebeldía de aquellos que habían disfrutado del privilegio de ser tratados por Dios como un padre tierno trata a sus hijos. Este versículo nos muestra que el pueblo de Israel era terco, de dura cerviz, obstinado, y entre Dios más los llamaba, ellos más se alejaban de él. Y cuando Dios trataba con esa ternura maravillosa a su pueblo, ellos lo que hacían tarde o temprano era sacrificar a otros ídolos, irse detrás de los Baales, mostrar desprecio y mostrar un inaceptable y reprochable irrespeto delante de Dios, haciendo las cosas que ese Padre compasivo claramente había ordenado para ellos que no deberían hacer, cosas de las cuales ellos debían huir. Los pueblos a su alrededor, los pueblos de la tierra, eran rendidos a la idolatría, pero se esperaba del pueblo de Israel que fuera un pueblo diferente, porque había experimentado un amor supremo, el amor de un Dios todopoderoso que había decidido amarlos a ellos como un pueblo diferente a todas las demás naciones, no por ser un pueblo más fuerte, no por ser un pueblo más valiente, no por ser un pueblo más moral, en realidad simplemente por el puro arbitrio de su voluntad,
Dios tomó al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, y le dio esta condición tan especial. Pero estando en esta condición especial, y para mostrar que definitivamente no había nada especial inherentemente en Israel, ellos dejaban ver su obstinación y su rebeldía delante del Señor. Y el Señor lo está recordando aquí. El Señor les está recordando que Él ha sido un Dios fiel, pero que ellos deberían tener en cuenta cuán necios habían sido. Por eso también en la extensión de nuestra lectura llegamos hasta el versículo 5, porque si bien queda claro que Dios es tierno, como puede ser un padre enorme y protector, ayudando a su hijo a aprender a caminar, Dios es un Dios ante el cual el pecado no queda impune. Y por eso el versículo 5 nos muestra cómo Dios advierte a ese pueblo al que tanto amó, que terminaría siendo cautivo y que los asirios vendrían y los destruirían. Les dice en el versículo 5 que ya no se trataba del peso del brazo de Egipto, sino el peso de los asirios, que eran un pueblo reconocido por su crueldad y su violencia. Y el rey asirio ahora sería su rey, porque ellos habían abandonado a través de su actitud infiel la bondad de Dios. Quizás es pertinente en este punto recordar que en este momento histórico el pueblo de Israel se había dividido en dos grandes partes: el pueblo del norte, a quien usualmente se conocía como Israel o como Efraín, ese es precisamente el término que usa para referirse a esta parte del pueblo de Dios en el versículo 3, y el pueblo del sur o el pueblo de Judá. El profeta Oseas fue un profeta que ministró particularmente en la parte del norte, en la parte del pueblo de Dios que estaba ubicada al norte, que se llamaba también Efraín, y a la cual los asirios vinieron en el año 721 a.C. y destruyeron. Entonces, más o menos desde el año 975, el pueblo de Israel se dividió por causa de la necedad de un rey llamado Roboán, hijo de Salomón, en dos, y hubo profetas que profetizaron en la parte del norte y otros profetas que profetizaron en la parte del sur. El profeta Oseas, a quien estamos leyendo, profetizó en la parte del norte, y su ministerio fue de unas décadas antes de que los asirios vinieran y destruyeran el pueblo del norte, los exiliaran y terminaran bajo la autoridad de este rey asirio. Y eso es precisamente lo que Dios está advirtiendo en el versículo 5 del pasaje que estamos leyendo. Este pueblo, por causa de su... Perdón, tomo un poco de agua. De su corazón obstinado, que no estimaba de manera adecuada la palabra del Señor, el valor de la palabra del Señor y el valor de la generosidad del Señor. Entonces fueron un pueblo que experimentaron la dura mano del Señor. Y cuando uno lee la forma en que los asirios destruyeron a los israelitas, bueno, también termina reconociendo que nuestro Dios es un Dios temible y es un Dios asombroso por la forma en que se conjugan en él cosas que pareciera para el ser humano difíciles de tener en una misma persona. Estamos hablando de un padre tierno que cuida con todo esmero de su hijo, y a la vez aquí estamos hablando de un Dios que con severidad mandó a un pueblo bárbaro, a un pueblo cruel, a destruir la parte del norte de Israel, este grupo de personas que hacían parte del pueblo de Israel y que ahora estaban devastados por los asirios por causa de la obstinación de su pecado. Dios es un Dios con el cual el hombre debe tratar con profunda consideración, debe meditar y reflexionar diligentemente, que es un Dios con el cual no se juega, no por ser un Dios compasivo, no por ser un Dios bondadoso, no por ser un Dios que está dispuesto a mostrar su amor a favor de aquellos a los cuales ha llamado. Es por esto un Dios del cual uno puede burlarse. De ninguna manera, Dios no puede ser burlado. Y por supuesto, los israelitas no pudieron burlarse del Señor, a pesar de que Dios fue un Dios que estuvo todo el tiempo dispuesto a manifestar su amor para con el pueblo de Israel. Bueno, en este momento vamos a extender un poco el concepto que Dios está dando aquí de Israel como su hijo,
y vamos a encontrarnos con algo que es llamativo en las escrituras y es la multiplicidad de algunas imágenes o algunos tipos que el Señor usa cuando se revela al hombre. Y para esto me gustaría invitarlos a Mateo en el capítulo 2. En el capítulo 2 me voy a permitir leer versículos del 13 al 15. Bien, ¿qué es lo que pasa allí en Mateo? Estamos en medio de la locura del rey Herodes, preocupado de que su trono, el cual él arrebató con injusticia y del cual no era digno y que no pertenecía a él, el trono de Israel, eh, pensando él que iba a evitar ser removido de ese trono, entonces decidió matar a los niños que en la zona de Judá vivían durante el tiempo en el cual los sabios de Oriente vinieron a adorarle. Entonces dice el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, este pasaje pues es quizás conocido por muchos, aún por los que empiezan apenas a estudiar las escrituras, porque hace parte de una historia que Navidad tras Navidad es repetida muchas veces, como el rey Herodes manda matar a los bebés, pero Dios permite que José y María escapen protegiendo al Señor Jesús en su condición de bebé, en su condición de niño pequeño, y estando en Egipto, Herodes muere, porque por supuesto ninguno de los enemigos del Señor se mantiene, todos los enemigos del Señor son derrotados y Herodes en su turno murió, no podía sostener un trono que no le pertenecía y aquel a quien realmente pertenecía el trono empezaba a ser manifestado. Y entonces el Señor Jesucristo en compañía de su madre y de su padre putativo volvieron y cuando eso sucedió, entonces dice Mateo el evangelista, inspirado por el Espíritu de Dios, que con esto se estaba cumpliendo lo que Oseas dijo allí en el versículo 1 del capítulo 11, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, este es el tercer punto en el que me gustaría hacer énfasis el día de hoy. Ya vimos en la primera parte a un Dios grandioso, compasivo y misericordioso que protege a su hijo. Vimos a Israel como un pueblo de dura cerviz que no apreciaba el amor y la compasión de Dios y que por su corazón rebelde iba a ser castigado por el Señor. Y ahora vemos en este tercer punto cómo tiene una dimensión mesiánica, lo que Oseas nos está diciendo aquí en el versículo 1, que el Señor está mostrando la perfecta manifestación de lo que es el Hijo de Dios. En Oseas capítulo 11, en primera instancia se nos muestra a Israel como el Hijo de Dios, del cual Dios tiene cuidado, a favor del cual Dios mostró su amor, por ejemplo, cuando lo sacó con poder de la tierra de Egipto. Pero en el mismo pasaje de Oseas se ve el fracaso del pueblo de Israel como un digno hijo de Dios. Esa obstinación y rebeldía de corazón con la cual menospreciaba la palabra de su Padre Celestial era una cosa que, digamos, manchaba la analogía de Dios Padre frente a un hijo de aquel glorioso Dios cuyo nombre, cuya gloria tenía sobre sus hombros. El pueblo de Israel tenía el privilegio de ser aquel que le diera honor a su padre en esta tierra, como un hijo debe honrar a su padre, al fin y al cabo como Dios mismo lo había expresado en los mandamientos, a los hijos que honren a sus padres. Era pues deber de Israel comportarse como un hijo digno que glorificara a su padre en esta tierra, pero el pueblo de Israel fracasó en esa tarea. El pueblo de Israel fue un pueblo que deshonró a su padre
Y entonces Dios envió a su amado Hijo en carne para mostrar cómo un hijo honra y glorifica a su Padre. Y quien lo hizo a perfección fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo hecho carne. Y entonces este pasaje de Mateo, este pasaje del Evangelio de Mateo, que cita textualmente el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Oseas, nos muestra esa dimensión mesiánica del llamado de el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, el Hijo perfecto que honraría a su Padre y que mostraría que Israel no debería haber deshonrado a su Padre. Pero así como hubo un primer Adán y un segundo Adán, o un primer Salomón y un segundo Salomón, podemos decir a la luz de este versículo que vemos a un primer Israel y a un segundo Israel, a un primer hijo y a un segundo hijo, un hijo que deshonró a su padre y ahora el hijo que honra perfectamente a su padre, aquel al cual Dios está llamando de Egipto, siendo un niño en compañía de su madre y de su padre adoptivo y preparándolo para el inicio de su ministerio, que sabemos que se culminó en la muerte y resurrección bastante, digamos, pertinente para hoy, Viernes Santo, como se conoce este día en medio de nuestra cultura. Un privilegio, digamos, que como nación tenemos de aún contar en el calendario con un festivo en el cual muchas personas tienen alguna disposición mayor de lo usual a pensar en cosas relacionadas con la historia del Señor Jesucristo, sobre todo a pensar en la forma en que este hombre tan asombroso fue llevado al Calvario y murió de la manera cruenta en que murió. Vemos allí al perfecto Hijo de Dios, aquel que lo honró, aquel que lo glorificó, aquel que siempre dependió de él y estuvo siempre hablando con las palabras más, digamos, las palabras más llenas de alabanza hacia su Padre. A este Hijo obediente lo vemos yendo hacia el madero, en donde derramó su sangre para pagar por las transgresiones de nosotros, los pecadores. Ese acto que se llevó a cabo allí en el Calvario es la mayor manifestación de la obediencia de un Hijo perfecto delante de un Padre al cual vino a honrar. El Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de su Padre. En contraste y a diferencia de lo que pasó con Israel, que siempre se alejaba de la voluntad de su padre, aunque su padre con ternura lo cuidaba y lo protegía, este pueblo tenía un corazón que lo hacía alejarse de la voluntad de su padre. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo perfecto que, a pesar de las circunstancias dolorosísimas que implicaban cumplir con la voluntad de su padre, se entregó a sí mismo en sacrificio para que la justicia de su padre fuese satisfecha. Ahora, cuando nosotros consideramos lo que sucedió en la cruz del Calvario, pues sabemos que eso termina rebosando la mente de cualquier ser humano por el cúmulo de cosas asombrosas que pasó allí. Un Padre perfecto frente a un Hijo perfecto que está manifestando su perfecta obediencia y entonces el Padre, como dice Isaías 53, lo quebranta, porque un Padre que ama perfectamente a su Hijo quebranta a un hijo que ama perfectamente a su padre por causa de la transgresión de nosotros los pecadores, por causa de que, ya lo habíamos mencionado el día de hoy, el pecado delante de Dios no se puede mantener impune. Y para que Dios nos pudiese llamar a ser parte de su pueblo, del nuevo Israel, era necesario que alguien pagara el precio. Y este era el Hijo perfecto y obediente del Padre, el Señor Jesucristo, aquel del cual Dios llamó de Egipto. Y ahora vemos al Hijo de Dios colgado en esa cruz, derramando su sangre en expiación por el pecado, es decir, para satisfacer la justicia del Padre que estaba ofendido con el incontable pecado por parte del ser humano, con el horrendo pecado de cada uno de nosotros, que ahora hemos encontrado misericordia a través del Hijo obediente de Dios, y en medio del cual, por los méritos del cual, nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y con este pensamiento podemos terminar. Por supuesto, lo que estamos diciendo son cosas que llevará el resto de nuestro peregrinar en esta tierra para entenderlas y para seguirlas meditando y procesando. Pero partimos del Hijo desobediente de Dios, mostrado allí en Oseas capítulo 1, Israel. Pasamos por el Hijo perfecto de Dios con una
sumisa y perfecta obediencia, pagando el precio para que nosotros los pecadores ahora podamos ser llamados hijos de Dios, no importa cuál sea nuestra nación. Ahora el privilegio de ser llamado hijo de Dios se ha extendido a todas las naciones de la tierra, porque lo único que se requiere para ser aceptado en la familia de Dios, de la cual cada uno de nosotros por nuestros pecados en su condición natural está completamente alejado, pero para ser aceptado en esa familia ahora solo se requiere la fe en el precioso Hijo de Dios, el Hijo perfectamente obediente que por su sacrificio abre la puerta de los cielos para que nosotros, pecadores comunes y corrientes de cualquier nación de la tierra, podamos ahora ostentar el maravilloso nombre de hijos de Dios, creyendo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Entonces nosotros los pecadores podemos ser llamados hijos de Dios, ya no como parte de un pueblo desobediente y obstinado que iba a ser quebrantado, en este caso a través de los asirios, sino de un pueblo glorioso que ha sido comprado por sangre, que es posesión del Padre a través de la obra perfecta sacerdotal que el Señor Jesucristo, el Hijo perfecto, hizo a nuestro favor. Entonces, el último pasaje que quisiera leer el día de hoy está allí en Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1 quisiera leer los versículos 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Quienes hacemos parte de la iglesia de Cristo por causa de nuestra fe en Cristo, a quien vinimos arrepentidos y a quien vinimos convencidos de que nuestro pecado nos merecía el alejamiento de Dios por la eternidad, pero que la obra de Cristo es suficiente para cubrir nuestro pecado y para hacernos nuevas criaturas y para incluirnos en la familia de Dios por el perdón perfecto que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Aquellos que ahora somos llamados hijos de Dios pertenecemos a esto que Efesios está describiendo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo todo lo llena y la iglesia es su cuerpo y es su cuerpo en esta tierra, la cual Él sustenta y la cual está edificando día tras día. Entonces, nosotros, quienes por la gracia de Dios hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos rendido arrepentidos a sus pies, ahora somos llamados hijos de Dios y participamos de aquel enorme privilegio de un Padre tierno, un Padre bondadoso, un Padre compasivo y un Padre todopoderoso que está pendiente responsablemente de sus hijos. Hemos sido adoptados por la gracia de Dios, por aquel Padre perfecto que cumple a cabalidad con todas sus responsabilidades. Nos tomó de la lejanía en la cual nos encontrábamos por causa de nuestro pecado y a través del sacrificio de su propio Hijo nos limpió y ahora nos ha hecho sus hijos limpios y amados por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y en ese sentido ahora somos el verdadero Israel, el pueblo de Dios en esa multiplicidad de imágenes que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces el antiguo Israel ahora ha venido a ser satisfecho en el pleno Israel, que está constituido no por las personas que tienen un linaje, no por las personas que tienen genes de Abraham, sino que ahora en Cristo han sido considerados los verdaderos israelitas, los verdaderos miembros del pueblo de Dios, porque en Cristo somos adoptados en ese pueblo que ha sido comprado por sangre. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Antes no éramos un pueblo, pero ahora somos un pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Todo gracias a la perfecta obra del Hijo perfectamente obediente, aquel Señor Jesucristo que orando delante de su Padre dice
si se puede que pase esta copa amarga, porque fue muy amarga la copa a través de la cual el Hijo pagó por el precio de nosotros, los transgresores. Pero el Hijo rindió su voluntad ante el Padre. Dijo, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y en el cumplimiento de esa voluntad, nosotros fuimos limpiados, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos redimidos. Y ahora disfrutamos del maravilloso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Bien, hermanos, me gustaría dejar en este punto. No sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud en la cual podamos servirle en este instante. Bueno, Carlos nos envía por el chat un pasaje en Hebreos. Dice, bueno, estuvimos considerando este pasaje la semana anterior, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, como lo hizo a través de Oseas en el pasaje que inició nuestra meditación el día de hoy. El cumplimiento es la prueba clara de su omnisciencia y poder. El verdadero pueblo de Israel es espiritual y está conformándose a través de su llamado generación tras generación. Hemos oído el llamado y andamos en obediencia. Es la pregunta con la cual aporta el señor Carlos Vargas. Nos invita a preguntarnos si cada uno de nosotros ha escuchado y ha atendido el llamado del Espíritu de Dios, convocándonos a venir arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo, para en Él disfrutar de ser llamados hijos de Dios y pertenecer a su glorioso pueblo, que ahora está constituido por personas de toda lengua, tribu y nación. Bien, ¿hay alguien más que quiera decir alguna cosa? Bueno, si no es así, entonces concluyamos en oración. Padre del cielo, te damos gracias por enviar a tu Hijo, el perfecto, el obediente, el asombroso Hijo que en todo honró a su Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque en Él se completó lo que en Israel no fue posible por la rebeldía del corazón de aquellos que lo integraban. Un pueblo que a pesar de tus incontables muestras de amor, fue rebelde. Pero tu Hijo manifestó de manera gloriosa lo que es un hijo obediente, y por causa de esa obediencia fue al madero, y en el madero fue quebrantado por causa de nuestros pecados. Soportó el castigo de nuestra paz, y ahora disfrutamos que por su llaga la lepra de nuestro corazón, el pecado que nos invadía, ha sido curado. Y ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino somos hijos tuyos. Disfrutamos del privilegio de ser llamados hijos tuyos en Cristo, el Hijo perfecto, tu Hijo hecho carne, quien quitó nuestro pecado del medio y nos ha hecho dignos de ser partícipes de tu familia. Y con humildad agradecemos ese regalo maravilloso. Y con humildad suplicamos que podamos cumplir nuestra misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces, con la ayuda de tu Espíritu, vivir dignamente como tus hijos en esta tierra, obedientes y fieles, haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús, pues, suplicamos tu fuerza, la guía de tu Espíritu para día tras día, a lo largo de este peregrinar mientras llegamos a tu presencia, ser hijos fieles delante de ti, para honrar tu nombre en medio de un mundo lleno de oscuridad. Amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo, que el Señor les conceda un bonito día de reflexión y crecimiento espiritual, quizás de aprovechar las oportunidades que el Señor les brinde para compartir con las personas a su alrededor de la magnífica obra del Hijo en perfecta obediencia para limpiar el pecado de nosotros los transgresores. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Amén. Saludos a todos, muchas gracias. Pastor y hermanos, feliz día. Dios nos guarde. Hermanos,
Amén.